¿De qué estará hecho el futuro? ¿De árboles? ¿De lagos y flores? ¿De composta? ¿O será por el contrario un insaciable cementerio? ¿Un planeta desierto? ¿Será más respetuoso, más autosustentable, más cercano a la Tierra, más colectivo o más rapaz e individualista? ¿Qué especies seguirán poblando el planeta y cuáles se habrán extinguido? ¿Cómo será la relación entre hombres y mujeres? ¿Seguirá existiendo el género? ¿Cómo andará nuestra salud? ¿Y nuestro tablero político? ¿Qué pasará con las distintas civilizaciones después de la pandemia? ¿Cómo será la realidad? ¿Virtual o analógica? ¿El futuro será un robot implantando órganos impresos en 3D en un solitario quirófano o una diminuta cámara de video surcando el universo a la velocidad de la luz? ¿Conseguiremos por fin hacer viajes en el tiempo? ¿Cómo serán las máquinas que habremos inventado? ¿Para qué nos serviremos de ellas? ¿Qué humanos o qué sistemas se servirán a su vez de nosotros? ¿Qué podemos hacer mal y qué podemos hacer bien? ¿Qué eventos decidiremos registrar y cuáles olvidar? ¿Qué relación tendremos con la memoria, con el almacenamiento de recuerdos? ¿Alguien puede a través de los sueños o de las artes adivinatorias predecir el porvenir? ¿Evitarlo? ¿Modificarlo? ¿Existe realmente el futuro o es verdad como aseguran los místicos de todas las tradiciones que solo tenemos el ahora? ¿Se puede hablar de ese tiempo o siquiera pensar en él si no es con interrogantes? Bienvenidos a una emisión más del programa de la revista de la universidad. Vamos a continuar con nuestro tema futuro, que por definición es lo que todavía no acontece, lo que todavía no es, lo que solo podemos imaginar, donde solo nos podemos proyectar. Para eso, vamos a hablar de literatura con Gabriela Damián Mirabete, literatura de un tipo muy específico, la ciencia ficción o la llamada literatura de especulación, donde proyectamos cómo podría ser nuestra vida en un futuro, ese lugar privilegiado para la imaginación. Entonces, pues bueno, Gaby, es un gusto recibirte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar presente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un súper placer estar en el espacio de la revista de la universidad, pero sobre todo hablando de algo que me apasiona y que es justamente esto que mencionabas, ¿no? La construcción del futuro. Pues yo soy una apasionada de todo lo que escribes al respecto. Eres, por supuesto, una asidua escritora en la revista, en Letras Libres. Para mí, muchas cosas de lo que sé o que he reflexionado interesantes sobre la ciencia ficción vienen de artículos tuyos. Quiero que el público sepa que eres escritora, ¿no?, de ciencia ficción y fantasía, y también una divulgadora sobre este género que cobra cada vez más importancia en el ámbito literario. Recientemente ganaste un premio por Soñarán en el Jardín, un premio importante llamado Otherwise, que proviene de la convención de ciencia ficción feminista más vieja del mundo. Entonces, este cuento, Soñar en el Jardín, está en internet, lo pueden buscar y leer un poco a Gabriela. Pero a ver, Gabriela, ¿por qué te has aficionado a este género? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal, Gaby? En realidad, yo desde muy niña tuve una predilección por las historias de imaginación desbordada, por así decirlo, ¿no? Siempre me gustó mucho la fantasía y la fantasía explorada a través de los dispositivos tecnológicos o de la reflexión científica. Entonces, a la hora de escribir o de decidir dedicarme a la literatura, era muy natural que yo me refiriera como a mis lecturas más amadas, más atesoradas, más disfrutadas, ¿no? Entonces, creo que eso, aunado a que yo pertenezco a una generación y que no soy la primera generación, ya si acaso la segunda o la tercera, o más bien la tercera, de gente que escribe y que fue no únicamente influida por obras literarias o por las obras literarias que descubrió en su infancia, sino por el cine, por la televisión, por estos grandes espectáculos de la imaginación audiovisual. Entonces, desde luego la ciencia ficción, justo cuando yo estaba creciendo, ¿no?, durante los años 80, pues tuvo una presencia cinematográfica muy importante, ¿no? Tuvo esta noción de espectacularidad
que maravilló pues, a todo el público asiduo a las salas de cine. Y pues para una mentecilla impresionable como la mía, también formó parte de esa mezcla, ¿no? Pero además de esto, que es, digamos, una cuestión que podríamos decir histórica o generacional, volviendo a la cuestión personal, también como autora, desde que empecé a escribir, me di cuenta de que en la ciencia ficción y en lo fantástico, en el fantástico, la literatura fantástica, también la de fantasía, que son dos cosas diferentes, que sería bueno mencionar, ¿no? Que no es lo mismo lo fantástico que la fantasía. Estos subgéneros, estas otras formas de narrar que no son el realismo o el naturalismo o el costumbrismo, que también, por cierto, es un subgénero, o sea, no estoy usando la categoría como para marcar su inferioridad, sino para decir que proviene de un género más grande, que es la narrativa. Creo que ahí, en estos subgéneros, estaban las posibilidades de imaginación que eran compatibles con mi imaginación, que abrían la posibilidad de contar cosas que a mí me interesaba contar y que no ofrecen ninguna otra forma de narrar, ¿no? En este caso, en el caso concreto de la ciencia ficción, pues lo especulativo justamente permite pensar en el qué pasaría si esto sigue así, por ejemplo, ¿no? Si esta situación política, si esta situación ambiental, si este sistema de creencias continúa así, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué pasaría si hay un cambio radical en estas concepciones sobre el mundo? ¿Qué pasaría si aterriza una nave alienígena y de repente nos vemos en la necesidad de comunicarnos con otra especie? Entonces, o sea, la ciencia ficción sería en cierto modo o sea, el gatillo, digamos, el disparador de la ciencia ficción sería el sí. claro, el qué pasaría si, ¿no? Que es el famoso what if, ¿no? Que posibilita todas estas imaginaciones. Y creo que hay muchas cosas de la condición humana que solo así, solo haciéndonos la clase de preguntas que plantea la ciencia ficción, podemos descubrir. Hay muchísimo aprendizaje ahí de lo humano y sobre todo de lo humano a escala planetaria, que es diferente al de otras formas de la literatura que se preguntan por cuestiones muy del individuo, muy de la propia psique, de la historia personal, y en cambio la ciencia ficción permite tener un panorama colectivo, un panorama de nosotros como especie humana, como una más de las especies que habitan este planeta y que se confrontan al aparente vacío del cosmos, ¿no? Y a la condición de vivir en un planeta de manera que ha sido tremendamente alterada por nuestra forma de estar en él, ¿no? A diferencia de la gran mayoría de las otras especies animales, ¿no? Y eso pues tiene consecuencias como lo estamos viviendo ahora. Y eso es interesante porque solo estos dispositivos de la especulación, de la imaginación, nos permiten hacerlo. Y eso es algo que a mí me interesaba muchísimo hacer desde la narrativa, como escritora y también como escritora feminista, porque en la imaginación de la disolución de los géneros o de las posibilidades eh, de la biología intervenida por la tecnología, etcétera, etcétera, pues hay muchísima imaginación, ¿no? Entonces, por eso, mi respuesta ha sido muy larga, pero es que creo que Claro, vale la pena hablar así de la ciencia ficción, devolverle un poco el lugar que merece. sí, bueno, a ver, mencionaste tantos temas que me gustaría poder agarrar cada uno. Creo que no nos va a dar tiempo, pero empecemos. Bueno, me encanta lo que dices, por supuesto, de la imaginación desbordada. Pareciera que el futuro, lo que todavía no es, lo que todavía no podemos o sea, lo que todavía no es factual es lo que nos permite imaginar con más libertad el futuro como un lugar de libertad. Libertad porque todavía no ha acontecido, ¿no? Porque todavía se puede cambiar, ¿no? Y es aquí donde te quiero preguntar, justo retomar lo que acabas de decir sobre el feminismo. ¿Crees que estas ficciones feministas
que tratan de proyectar un futuro diferente, un futuro, bueno, a veces de manera distópica, a veces de manera utópica. ¿Están teniendo, o sea, o tienen un efecto inciden sobre el rumbo que toman las luchas feministas, o por lo menos en la transformación del mundo según las feministas? Tenemos un pequeño minuto y medio antes del corte. Uf, yo creo que sí. La respuesta corta es que sí. Y para notarlo, para ver cómo esto es un hecho, digamos, durante los años 70, que fue cuando se dieron las revoluciones feministas de la segunda ola, hubo una producción tremenda de ciencia ficción feminista que tiene una imaginación alocadísima, súper política, súper radical, maravillosa, porque imagina justamente, extrapola a otros planetas posibilidades de futuro para las mujeres y para la lucha feminista en concreto. Entonces creo que sí, y tiene más incidencia esa imaginación en lo real de lo que imaginamos. En general todas las ficciones, pero sobre todo la ciencia ficción tiene herramientas políticas que ahorita seguimos hablando de eso, pero que son súper importantes para hacer cambios y transformaciones en la vida. ¿Podrías mencionar rápidamente alguna de estas ficciones feministas? Sí, claro. El hombre hembra de Joanna Ross, por ejemplo. ¿Qué plantea ese libro? Híjole, es fabuloso porque justamente plantea esta civilización en donde hay todavía esta división de los roles que de repente tienen un quiebre. Joanna Ross es una feminista, bueno, era, lamentablemente ya no está con nosotros, era una feminista, pero también una académica de literatura, y lo que hace es llevar a la ficción muchos de los postulados que ella encontró en un libro llamado, en un ensayo muy importante para la crítica literaria llamado Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Entonces, las distintas discriminaciones que se ven ahí y que ella sintetiza de forma magistral están, digamos, de alguna manera presentes en esta ficción, ¿no? Estos pequeños mecanismos en los que a través de la imaginación ya podemos verlos cómo actúan en una sociedad imaginada. Entonces, Joanna Ross es una autora maravillosa para comenzar. Perfecto, pues vamos a comenzar con eso. Los dejamos que busquen en Google, en Internet, en donde lo que tengan a la mano a esta escritora. Nos damos un corte y volvemos para dar más información. Espero que no nos tardamos y que siguen aquí. Estamos con Gabriela Adrián Mirabete hablando de ciencia ficción. Nos mencionabas, Gabriela, la literatura feminista, cómo se retroalimenta el ensayo, el pensamiento político con la imaginación, cómo se inspiran, ¿no? Cómo van a la par, digamos, alimentándose y enriqueciéndose. Nos habíamos regresado a los años 70. A las revoluciones feministas, y te quería preguntar justamente si crees que a cada época pertenece un tipo de ciencia ficción, un cierto imaginario de futuro, que habla en realidad más de la época que del futuro quizás. Sí, por supuesto. Ursula K. Le Guin, que es la gran autora de ciencia ficción, justo decía eso, ¿no? Que la ciencia ficción, más que hablar del futuro, habla del presente. Y efectivamente, la ciencia ficción en general nos dice mucho de los deseos y de los temores de cada época, ¿no? Y como bien mencionas, pues el futuro es algo que no existe y por lo tanto está lleno de posibilidades. Y además así como no existe una sola realidad, tampoco existe un único futuro. Y tendríamos que empezar a hablar de futuros en plural, ¿no? También es cierto que el futuro se construye desde el presente, ¿no? Y que hay cosas que sí podemos vislumbrar de esas posibilidades de futuro, de esos futuros múltiples, si observamos con cuidado el presente. Y por eso, de ahí la construcción de la ciencia ficción a partir de los deseos y de los temores, ¿no?
Si nosotros vemos algo que nos preocupa y hacemos esta operación de extrapolativa o esta elaboración pasada por la imaginación, que no solo es literaria, sino en muchas ocasiones política, social, afectiva, pues ya tenemos ahí una construcción compleja de un futuro posible, ¿no? Y como bien decías hace ratito, cuando decíamos que, por ejemplo, la ciencia ficción feminista ha sido utópica o distópica, sí, la función de mucha de la ciencia ficción escrita, sobre todo en el siglo XX, ha sido, como diría Gabriel Trujillo Muñoz, un fabuloso autor e historiador de la ciencia ficción mexicana, hemos sido los canarios en la mina, ¿no? Hemos sido quienes hemos advertido los peligros de esas posibilidades de futuro a partir de lo que podemos observar en el presente. Pero de alguna manera, con todo esto que está pasando, con la pandemia, con el calentamiento global, con los incendios en el Amazonas, con el confinamiento, con los síntomas extrañísimos de la COVID-19, etcétera, etcétera, yo veo que hay de repente un placer de confirmar nuestras sospechas, ¿no? Hay un placer, y creo que por eso hay un gran interés en la ciencia ficción últimamente, hay un placer en confirmar, esto ya se había dicho y esto ya nos lo habían advertido. Y por eso la ciencia ficción ahorita está muy en boca de todo el mundo, porque está resultando muy útil para leer el presente, ¿no? Y para regresar a esos momentos de advertencia. Pero yo, incluso como autora de ciencia ficción, esto a mí no me da gusto. A mí me da horror. Me da horror que estemos fascinados de vivir en la distopía y con esta fascinación como muy de pulsión de muerte de decir, sí, claro, es que vivimos en una novela de ciencia ficción. No era lo que interesaba a quienes escribieron esas obras. Lo que interesaba era decir, esto puede pasar si esto sigue aquí, así, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, a mí me interesan mucho las obras que en lugar de si esto sigue así, esto va a pasar, me interesan las que ofrecen, si esto cambia, podríamos tener esto. Si esto se hubiera detenido, si esto se detiene ahora, esto es lo que podemos alcanzar, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría mucho recomendarles una obra que se llama Mujer al borde del tiempo, de Marge Piercy, que recientemente ha sido retraducida por Helen Torres, publicada por Consoni, una editorial española, y que justamente Frederick Jameson, que es un estudioso de la ciencia ficción y sobre todo de la noción de utopía, dice que es como quizá la gran última utopía del siglo XX, ¿no? Y viene además desde la voz de Consuelo, que es una mujer latina viviendo en Estados Unidos, enfrentada a todos estos problemas que conlleva esa posición social, discriminada, golpeada físicamente, etcétera, 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 y que sin embargo tiene diálogos con una entidad futura que nos permite ver que es posible hacer una transformación radical de nuestros sistemas de creencias, de pensamiento, económicos, sociales, sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahorita es momento de mirar hacia esas otras imaginaciones, porque también es lo que ha dado la ciencia ficción. Cuando se habla de futuro, muchas veces pensamos en términos incluso un poco gubernamentales, ¿no? Como que el futuro ha sido cooptado por los políticos, ¿no? Que siempre están prometiendo y prometiendo. Pero a mí lo que me gustaría es que valoráramos en ese sentido el trabajo de los autores y las autoras, sobre todo de ciencia ficción, quienes precisamente porque han sido las más incómodas, o todas las personas que han vivido incómodas en el sistema capitalista heteropatriarcal en el que todavía vivimos, han sido más arriesgadas y más esperanzadas con su construcción del futuro, ¿no? Precisamente porque necesitaban esa transformación política, ¿no? Entonces, ahí es donde se da una relación muy interesante entre el arte de la palabra
y la ruptura de la realidad política y afectiva, ¿no? Por eso es muy hermosa la ciencia ficción también, sobre todo la que por lo menos es utópica de una forma ambigua, porque ya no se puede ser totalmente utópico, eso sería un poco ingenuo, pero sí la que ofrece la posibilidad de la esperanza y de la transformación. Me gusta muchísimo ver cómo también la realidad nos retroalimenta y cómo esta nueva perspectiva que te escucho decir, ¿no? Que ante la catástrofe vayamos por las propuestas positivas, por las propuestas que permiten construir algo, porque habías escrito en uno de los artículos de la revista de la universidad que la ciencia ficción era un poco la Cassandra de la literatura, ¿no? Esta terrible figura de la mujer que adivina el futuro, que adivina las catástrofes futuras, que grita, que previene lo que va a suceder, pero sucede de todas formas, no hay manera de cambiar ese fatum, ¿no? Este destino, esta fatalidad que creían los griegos que era inescapable, ¿no? Que ya todo estaba escrito, mientras que como tú lo señalas y nos ayuda a verlo la ciencia ficción, hay futuros, no hay un solo futuro que nos va a caer encima como lo pretenden los que dibujaban la rueda de la fortuna. No, no hay un engranaje preciso probablemente, queremos escapar de la determinación y permitir ver que hay muchos futuros. Te quería preguntar, al principio mencionaste que creciste viendo también ciencia ficción en la pantalla, ¿no? Las pantallas grandes, ahora son unas pantallas un poco más chicas que están en nuestras casas. Quería preguntarte si crees que son ámbitos distintos, la ciencia ficción que está en libros, ¿no? La ciencia ficción que está en películas, en videojuegos, en teatro, si se complementan o si son para públicos diferentes, si hay unos mejores que otros, en cierto modo, más accesibles, o sea, ¿cómo se llevan todas estas formas de presentar la ciencia ficción? Sí, creo que, o sea, ante todo, pues es un modo de mirar y de narrar, ¿no? La ciencia ficción. Y por eso, como es tan permeable, como es tan generosa y adaptable e inquieta, puede adoptar, tal y como lo has mencionado, ¿no? Su forma cinematográfica, narrativa no lineal, la narrativa rizomática de los videojuegos, las narrativas digitales. Entonces, eso es maravilloso porque es en sí misma un objeto de ciencia ficción, la ciencia ficción como género, ¿no? Y puede tomar múltiples formas. Sin embargo, yo creo que en la ficción literaria de ciencia ficción, creo que sí hay, pues, en verdad, obras de muchísima complejidad, de muchísima altura, y que al pertenecer a los géneros populares, ¿no? Y que estos géneros populares también tienen su eco en medios populares, ¿no? Y que son accesibles, digamos, al gran público, como deberían serlo también los libros, sí han sido desestimadas estas peculiaridades, ¿no? Pero también, pues, han sido explotadas. Y yo creo que se viene, ojito, momento Cassandra, se viene incluso una ola de explotación de la ciencia ficción a partir de este auge que tiene, porque nos está resultando de mucha ayuda, ¿no? Para lidiar con nuestra realidad pandémica. Oye, Gabriela, es que lo que te voy a decir es que vamos a tener que concluir el programa, pero vamos a hacer unos pequeños minutos extra para que acabes de decir esta idea. Lo vamos a poner en YouTube, ¿sale? Vamos a Okay. poner, ¿no? Y también que nos hables tantito, creo que es esencial que tengamos en el repositorio algo sobre este nuevo género que es el climate fiction, el cli-fi, ¿no? La ficción sobre los problemas climáticos. Entonces, bueno, aquí en la televisión, en esta emisión de TV UNAM nos despedimos. Gabriela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta plática tan satisfactoria y tan de desahogo, ¿eh? Sí, siempre desahoga hablar de la pandemia en términos de ficción. De acuerdo. Es una de las puertas de salida. Pues muchísimas gracias a todos quienes están aquí. Gracias, TV UNAM. Nos vemos la próxima semana y con Gabriela nos vamos para YouTube. Pueden buscar la continuación de este programa. Muchos saludos a todos. Cuídense en estos tiempos tan difíciles. Muchos abrazos.
Bueno, pues ahora sí nos vamos del lado de la transmisión de la tele. Gracias, TV UNAM, por esta transmisión y nos vamos a la pantalla de YouTube. Y nos encontramos otra vez aquí con Gabriela Damián Mirabete para continuar la conversación. Nos habíamos quedado en la reflexión de la especificidad de la literatura de ciencia ficción. Es decir, ¿qué nicho particular ocupa la especulación científica en los libros que no tienen ni el cine, ni el teatro, ni los videojuegos? Sí, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí, y eso pasa como por el tiempo, ¿no? Por el tiempo que pasas con una obra. Creo que es diferente al tiempo que pasas con una película o con una serie o con un videojuego. El nivel de relación o la clase de relación que sostienes con una obra literaria es diferente y la literatura siempre va a tener eso para ofrecer, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría recomendarles mi obra favorita de ciencia ficción, que es Los Desposeídos de Ursula K. Le Guin, que es justamente una, como dice el subtítulo, una utopía ambigua, porque presenta la posibilidad de que una sociedad, una parte de la sociedad de un planeta diga, ya no más, esto no está bien, y se vayan a la luna de ese planeta a fundar su propia sociedad a partir de una doctrina filosófica muy cercana a los principios del taoísmo, que era un sistema de pensamiento con el que Ursula K. Le Guin tenía muchísima afinidad. Es una obra bellísima, muy compleja, escrita de forma magistral y pues es una de las que, de esos clásicos de la ciencia ficción que por nada más quedarnos en Asimov, Bradbury y todos los señores de la ciencia ficción, nos hemos perdido un poco, ¿no? De su importancia y creo que tiene una vigencia absoluta, sobre todo en su tratamiento del lenguaje, que es finalmente de lo que se trata la literatura, ¿no? Y ahí está otra cosa más que solo da la ciencia ficción en términos de literatura, Por ¿no? De supuesto. ficción en papel. No, lo del tiempo es importantísimo. Pasamos muchísimas horas acompañados de estas voces, de estos libros, de estos personajes. Aparte de, bueno, es que me surgen varias preguntas, pero va a ser ya nada más dos, lo prometo. La primera es, ahorita que dijiste un clásico de ciencia ficción, ¿no podríamos decir un clásico de la literatura? ¿Por qué la ciencia ficción? ¿Por qué a veces se le niegan los laureles de la gran literatura a las obras de ciencia ficción o a la ficción especulativa sobre el futuro? Creo que justamente porque parte de una jerarquía, una jerarquización de lo literario, ¿no? Con el surgimiento de los géneros populares en el siglo XX, pues todo aquello que era, que salía de ahí o que tenía eco en estos medios o que podía producirse con mayor libertad en los géneros populares o en los medios de alcance popular, pues era desestimado en pos de la alta cultura, ¿no? Entonces, una manera más de mantener sistemas discriminatorios de la cultura y sistemas jerarquizados del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso se le escamotea a la ciencia ficción el reconocimiento que realmente merece. Cuando pensamos en grandes obras de la literatura, muchas veces pensamos en grandes obras de la ciencia ficción. Por ejemplo, 1984, ¿no? Puesto. Creo que es una referencia a la que todo el mundo acude, o Frankenstein, de Mary Shelley, ¿no? Que es la madre del género y que además el género tiene a una madre y con frecuencia se nos olvida, incluso a los mismos autores de ciencia ficción se les olvida que nació de la pluma de una mujer, una joven muy brillante, tenía 19 años cuando escribió esa obra. Entonces, creo que sí, hay una discriminación que a un sistema literario le gusta sostener. Y incluso los mismos escritores que se atreven a imaginar dentro de ella lo desestiman y no se quieren inscribir ahí, no tanto porque los limite, esa es la respuesta elegante, sino porque los etiqueta peyorativamente. Es el caso de Margaret Atwood, que a regañadientes admite que hace ciencia ficción. O es el caso de Kazuo Ishiguro, premio Nobel, que también dice, ay, no quería que sonara ciencia ficcionoso, pero hice una novela con estas características. O Ian McEwan.
es una manera de imaginar muy atractiva, muy útil y muy rica. No habría que avergonzarse de ella. Y sin embargo, hasta que no lo validen estas grandes figuras, no, no pasará la prueba de estos sistemas de discriminación, ¿no? Ha sido el caso de Ursula K. Le Guin, que ella jamás renegó de ser una autora de subgénero, y creo que gracias a ello nosotros podemos darle un poco más de credibilidad. Habrá justicia, y Úrsula es una autora de la mejor literatura, sin duda alguna, de todos los géneros confundidos. Última cosa, estábamos hablando de cómo cada obra de ciencia, cada época produce su propio futuro, ¿no? Sobre todo a partir de una lectura del presente. Quería que nos hablaras un poquito, que nos introdujeras al concepto del climate fiction, como lo pusieron en inglés. No sé si hay una traducción ahorita en español, la parte de cli-fi, de esta como contracción. En realidad, como contracción, el inglés es buenísimo para eso, y en todo caso lo castellanizamos y le decimos cliffy, ¿no? Igual que pero sí, claro, es algo que ha existido desde hace muchísimo tiempo, desde Verne, y por eso, insisto, ¿no? El futuro ha sido materia prima para muchísima gente que ha pensado en ello desde hace siglos, y que normalmente no se acude a ellos cuando hablamos de futuro, y es un poco una lástima, ¿no? Pero sí hay toda una rama de la ciencia ficción que justamente ha estado preocupada por mostrar los posibles efectos del cambio climático, y últimamente, o sea, por ejemplo, J.G. Ballard o el mismo Julio Verne, como ya lo había mencionado, pero últimamente lo que está buenísimo es que hay autores a los que ya no les es suficiente imaginar las ciudades inundadas, la tragedia, la devastación y, en este sentido, la advertencia y la alarma, sino que más bien han imaginado formas de lidiar con esas circunstancias, ¿no? Entonces están autores como Kim Stanley Robinson, que directamente ofrece propuestas científicas, ¿no? O muy cercanas a la ciencia para ver cómo se podrían resolver esos conflictos en un futuro. Y en México tenemos un ejemplo muy bonito, que es el podcast El fin que no fue, 2050, El fin que no fue, que lo que hace es imaginarnos ya en el 2050 justo, y hacer el camino a la inversa, entrevistando a un montón de especialistas del presente, obligándolos a imaginar cómo se solucionó, teniendo a priori la premisa de que sí logramos sobrevivir al cambio climático. Wow. Entonces, a partir de ese ejercicio en retrospectiva, los especialistas del presente, que por ahí hay un episodio precioso con Yasna y Elena Aguilar, maravilloso, a partir de ahí los especialistas se obligan a dialogar positivamente, ¿no? Y creo que esto es muy importante, es algo que necesitamos ahorita, imaginaciones que nos impulsen a pensar que no todo está en el finito, no todo está en la catástrofe, sino que sí, si nos obligamos, encontraremos posibilidades. Y eso es indispensable para seguir construyendo en el futuro y seguir en este planeta. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones que nos compartes, por toda esta sabiduría, por todos estos años de lectura de ciencia ficción que nos permiten orientarnos en esto, ¿no? Y llegarle a la lectura con más fuerza. Y bueno, también a los podcasts y las películas, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues te mandamos un saludo muy cariñoso. Besotes. Chao.